lo que veremos es una aplicación en Excel para trabajar con datos agrupados. Lo que vamos a hacer es bajar de Yahoo Finance nuevamente el precio de cierre ajustado de Intel entre el 4 de enero de 2016 y el 22 de julio de 2016 en una frecuencia diaria. Ya deben tener los datos bajados de la aplicación anterior. Nuevamente vamos a computar el retorno diario de Intel a través de la siguiente fórmula de cálculo de un rendimiento simple, que ya la calculamos anteriormente, y vamos a utilizar el complemento de Excel para hacer estadística descriptiva, luego generar una tabla de frecuencias y graficar el histograma. Luego comentaremos qué es lo que observamos a partir del histograma. En este Excel verán que yo ya tengo el precio de cierre ajustado de Intel, los datos diarios en dólares estadounidenses ordenados del más antiguo al más reciente, y tengo el cálculo del retorno simple diario de Intel, ¿sí? Tal como lo calculamos la vez pasada. Lo que vamos a hacer es nuevamente estadística descriptiva, yendo a datos, análisis de datos, estadística descriptiva, aceptar. En rango de entrada pondremos los datos de Intel, seleccioné el nombre de la variable, por lo tanto voy a hacer clic donde dice rótulos en la primera fila para que entienda que no es un valor sino la etiqueta de la variable. Luego clic en resumen de estadísticas y aceptar. Lo que aparece acá es una tabla de resumen de los principales estadísticos descriptivos, muchos de los cuales ya sabemos analizar. Tenemos por un lado las medidas de tendencia central, ¿sí? Voy a acomodar un poco esto. Tenemos la media, la mediana y la moda. Tenemos las medidas de dispersión que estuvimos trabajando, la desviación estándar, la varianza muestral. Y acá tenemos también el rango que estuvimos calculando, como la diferencia entre el máximo y el mínimo. Y tenemos por acá la kurtosis y el coeficiente de asimetría que describen un poco la forma de esta distribución. Bien, lo que vamos a hacer ahora es calcular una tabla de frecuencias y lo vamos a hacer en forma automática en el Excel. Es decir, vamos a volver a donde están los datos y vamos a ir a la pestaña de datos, análisis de datos, iremos a donde dice histograma, porque para graficar un histograma tenemos que tener una tabla de frecuencias, aceptar. En el rango de entrada pondremos nuevamente todos los valores que toma esta variable, que es el retorno de Intel. Vamos a indicar que la primera fila son los rótulos o la etiqueta de esta variable y vamos a dejar vacío donde dice rango de clases. Rango de clases, si uno lo deja vacío, lo que va a hacer el Excel es automáticamente calcular los intervalos para armar la tabla de frecuencia. Si uno quiere armar en forma propia estos intervalos, tendrá que escribirlos en el Excel y luego indicar dónde están ubicados. Entonces vamos a poner aceptar. En una nueva hoja me generó la tabla de frecuencias. ¿Cómo se lee esto? Cada una de estos valores que está abajo de la etiqueta de clase o intervalo, lo que va a estar indicando es el límite superior del intervalo. Es decir, hubo un solo día, porque la frecuencia es 1, en que el retorno de Intel fue inferior a menos 9,10%. Y por ejemplo acá, hubo 50 días en el que el retorno de Intel osciló entre 0,065% y 1,211%. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es graficar el histograma a partir de la tabla de frecuencias. Esto es hacer un gráfico de columnas. Vamos a ir a insertar, vamos a seleccionar un gráfico de columnas y vamos a seleccionar los datos. Vamos a seleccionar clase y frecuencia, aceptar, y ahí tienen el histograma. ¿Sí? Vamos a moverlo al gráfico a una nueva hoja para tener una mejor visión de este. Podemos observar el histograma, ¿sí? Que nos está mostrando una distribución bastante asimétrica. Básicamente está este valor extremo a la izquierda de una caída muy importante en forma diaria del retorno de Intel. Eso lo podíamos ver en la hoja donde teníamos el coeficiente de asimetría que nos dio negativo,
¿Qué quiere decir? Que hay una asimetría izquierda o una asimetría negativa en esta distribución. Por eso teníamos una media que era inferior a la mediana.